Siguiendo con la lectura del Código Civil, habíamos quedado en el artículo 1250. Artículo 1250. Las herencias del fisco y de todas las corporaciones y establecimientos públicos se aceptarán precisamente con beneficio de inventario. Se aceptarán de la misma manera las herencias que recaigan en personas que no puedan aceptar o repudiar, sino por el Ministerio con la autorización de otras. No cumpliéndose con lo dispuesto en este artículo, las personas naturales o jurídicas representadas no serán obligadas por las deudas y cargas de la sucesión sino hasta la concurrencia de lo que existiere de la herencia al tiempo de la demanda o probare haberse empleado efectivamente en beneficio de ellas. Artículo 1251. Los herederos fiduciarios son obligados a aceptar con beneficio inventario. Artículo 1252. Todo heredero conserva la facultad de aceptar con beneficio inventario mientras no haya hecho acto heredero. Artículo 1253. En la confección de inventario se observará lo prevenido para el de los tutores y curadores en los artículos 382 y siguientes, y lo que en el Código de Enjuiciamiento se prescribe para los inventarios solemnes. Artículo 1254. Si el difunto ha tenido parte en una sociedad o por una cláusula del contrato ha estipulado que la sociedad continúe con su heredero después de su muerte, no por eso en el inventario que haya de hacerse dejarán de ser comprendidos los bienes sociales, sin perjuicio de que los asociados sigan administrándolos hasta la expiración de la sociedad, y sin que por ello se les exija caución alguna. Artículo 1255. Tendrán derecho a asistir al inventario el albacea, el curador de la herencia yacente, los herederos presuntos testamentarios o intestato, los legatarios, los socios de comercio, los fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presente el título de su crédito. Las personas antedichas podrán ser representadas por otras que exhiban escritura pública o privada en que se les cometa este encargo, cuando no lo fueren por sus cónyuges, tutores, curadores o cualesquiera otros legítimos representantes. Todas estas personas tendrán derecho de reclamar contra el inventario en lo que les pareciera inexacto. Artículo 1256. El heredero que en la confección del inventario omitiere de mala fe hacer mención de cualquiera parte de los bienes por pequeña que sea, o supusiere deudas que no existan, no gozará del beneficio de inventario. Artículo 1257. El que acepta con beneficio de inventario se hace responsable no solo del valor de los bienes que entonces efectivamente reciba, sino de aquellos que posteriormente sobrevengan a la herencia, sobre que recaiga el inventario. Se agregará la relación y tasación de estos bienes al inventario existente con las mismas formalidades que para hacerlo se observaron. Artículo 1258. Será asimismo responsable de todos los créditos como si los hubiese efectivamente cobrado, sin perjuicio de que para su descargo en el tiempo debido justifique lo que sin culpa suya haya dejado de cobrar, poniendo a disposición de los interesados las acciones y títulos insolutos. Artículo 1259. Las deudas y créditos del heredero beneficiario no se confunden con las deudas y créditos de la sucesión. Artículo 1260. El heredero beneficiario será responsable hasta por culpa leve de la conservación de las especies o cuerpos ciertos que se deban. Es de su cargo el peligro de los otros bienes de la sucesión, y solo será responsable de los valores en que hubieren sido tasados. Artículo 1261. El heredero beneficiario podrá en todo tiempo exonerarse de sus obligaciones, abandonando a los acreedores los bienes de la sucesión que deba entregar en especie y el saldo que reste de los otros, y obteniendo de ellos o del juez la aprobación de la cuenta que de su administración deberá presentarles. Artículo 1262. Consumidos los bienes de la sucesión o la parte que de ellos hubiere cabido al heredero beneficiario, en el pago de las deudas y cargas deberá el juez, a petición del heredero beneficiario, citar a los acreedores hereditarios y testamentarios que no hayan sido cubiertos por medio de 3 avisos en un diario de la comuna o de la capital de provincia o de la capital de la región, si en aquello no lo hubiere, para que reciban de dicho heredero la cuenta exacta y en lo posible documentada de todas las inversiones que haya hecho, y aprobada la cuenta por ellos, o en caso de discordia por el juez, el heredero beneficiario será declarado libre de toda la responsabilidad ulterior. Artículo 1263. El heredero beneficiario que opusiere una demanda, la excepción de estar ya consumidos en el pago de deudas y cargas los bienes hereditarios
o la porción de ellos que le hubiere cabido, deberá probarlo presentando a los demandantes una cuenta exacta y en lo posible documentada de todas las inversiones que haya hecho. 4. De la petición de herencia y de otras acciones del heredero. Artículo 1264. El que probare su derecho a una herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero tendrá acción para que se le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto corporales como incorporales, y aun aquellas que el difunto era el mero tenedor, como depositario, comodatario, prendario, arrendatario, etc., y que no hubiera envuelto legítimamente a sus dueños. Artículo 1265. Se extiende la misma acción no solo a las cosas que al tiempo de la muerte pertenecían al difunto, sino a los aumentos que posteriormente haya tenido la herencia. Artículo 1266. A la restitución de los frutos y al abono de mejoras en la petición de herencia se aplicarán las mismas reglas que en la acción reivindicatoria. Artículo 1267. El que de buena fe hubiere ocupado la herencia no será responsable de las enajenaciones o deterioro de las cosas hereditarias, sino en cuanto le hayan hecho más rico, pero habiéndola ocupado de mala fe, lo será de todo el importe de las enajenaciones y deterioros. Artículo 1268. El heredero podrá también hacer uso de la acción reivindicatoria sobre cosas hereditarias reivindicables, que hayan pasado a terceros y no hayan sido prescritas por ellos. Si prefiere usar de esta acción, conservará sin embargo su derecho para que el que ocupó de mala fe la herencia le complete lo que por el recurso contra terceros poseedores no hubiere podido obtener, y le deje enteramente indemne, y tendrá igual derecho contra el que ocupó de buena fe la herencia en cuanto por el artículo precedente se hallara obligado. Artículo 1269. El derecho de petición de herencia expira en 10 años, pero el heredero putativo, en el caso del inciso final del artículo 704, podrá oponer a esta acción la prescripción de 5 años. Título octavo. De los ejecutores testamentarios. Artículo 1270. Ejecutores testamentarios o albaceas son aquellos a quienes el testador da el encargo de hacer ejecutar sus disposiciones. Artículo 1271. No habiendo el testador nombrado albacea o faltando el nombrado, el encargo de hacer ejecutar las disposiciones del testador pertenece a los herederos. Artículo 1272. No puede ser albacea el menor de edad, ni las personas designadas en los artículos 497 y 498. Artículo 1273 derogado. Artículo 1274 derogado. Artículo 1275. La incapacidad sobreviniente pone fin a el albaceajo. Artículo 1276. El juez, a instancia de cualquiera de los interesados en la sucesión, señalará un plazo razonable dentro del cual comparezca el albacea a ejercer su cargo, o excusarse de servirlo, y podrá el juez, en caso necesario, ampliar por una sola vez el plazo. Si el albacea estuviere en mora de comparecer, caducará su nombramiento. Artículo 1277. El albacea nombrado puede rechazar libremente este cargo. Si lo rechazare sin probar inconveniente grave, se hará indigno de suceder al testador con arreglo al artículo 971, inciso segundo. Artículo 1278. Aceptando expresa o tácitamente el cargo, está obligado a adecuarlo, excepto en los casos en que es lícito al mandatario exonerarse del suyo. La dimisión del cargo con causa legítima le priva solo de una parte proporcionada de la asignación que se le haya hecho en recompensa del servicio. Artículo 1279. El albaceazgo no es transmisible a los herederos del albacea. Artículo 1280. El albaceazgo es indelegable, a menos que el testador haya conseguido expresamente la facultad de delegarlo. El albacea, sin embargo, podrá constituir mandatarios que obren a sus órdenes, pero será responsable de las operaciones de estos. Artículo 1281. Siendo muchos los albaceas, todos son solidariamente responsables, a menos que el testador los haya exonerado de la solidaridad, o que el mismo testador o el juez hayan dividido sus atribuciones y cada uno se ciña a las que le incumban. Artículo 1282. El juez podrá dividir las atribuciones en ventaja de la administración y a pedimento de cualquiera de los albaceas, o de cualquiera de los interesados en la sucesión. Artículo 1283. Habiendo dos o más albaceas con atribuciones comunes, todos ellos obrarán de consuno.
De la misma manera que se previene para los tutores en el artículo 413. El juez dirimirá las discordias que puedan ocurrir entre ellos. El testador podrá autorizarlos para obrar separadamente, pero por esta sola autorización no se entenderá que los exonera de su responsabilidad solidaria. Artículo 1284. Toca al albacea velar sobre la seguridad de los bienes, hacer que se guarde bajo llave y sello el dinero, muebles y papeles mientras no haya inventario solemne, y cuidar de que se proceda a este inventario, con citación de los herederos y de los demás interesados en la sucesión, salvo que siendo todos los herederos capaces de administrar sus bienes, determinen unánimemente que no se haga inventario solemne. Artículo 1285. Todo albacea será obligado a dar noticia de la apertura de la sucesión por medio de 3 avisos publicados en un diario de la comuna, o de la capital de la provincia, o de la capital de la región, si en aquella no lo hubiere. Artículo 1286. Sea que el testador haya encomendado o no al albacea el pago de sus deudas, será este obligado a exigir que en la partición de los bienes se señale un lote o hijuela suficiente para cubrir las deudas conocidas. Artículo 1287. La omisión de las diligencias prevenidas en 2 artículos anteriores hará responsable a el albacea de todo perjuicio que ella irrogue a los acreedores. La misma obligación y responsabilidad recaerán sobre los herederos presentes que tengan la libre administración de sus bienes, o sobre los respectivos tutores o curadores, y el marido de la mujer heredera que no está separada de bienes. Artículo 1288. El albacea encargado de pagar deudas hereditarias lo hará precisamente con la intervención de los herederos presentes o el curador de la herencia yacente en su caso. Artículo 1289. Aunque el testador haya encomendado al albacea el pago de sus deudas, los acreedores tendrán siempre expedita su acción contra los herederos, si el albacea estuviere en mora de pagarles. Artículo 1290. Pagará a los legados que no se hayan impuesto a determinado heredero o legatario, para lo cual exigirá a los herederos o al curador de la herencia yacente el dinero que sea menester y las especies muebles o inmuebles en que consistan los legados, si el testador no le hubiere dejado la tenencia del dinero o de las especies. Los herederos, sin embargo, podrán hacer el pago de los dichos legados por sí mismos y satisfacer al albacea con las respectivas cartas de pago, a menos que el legado consista en una obra o hecho particularmente encomendado al albacea y sometido a su juicio. Artículo 1291. Si hubiere legados para objetos de beneficencia pública, dará conocimiento de ellos, con inserción de las respectivas cláusulas testamentarias, al Ministerio Público, a quien asimismo denunciará la negligencia de los herederos o legatarios obligados a ellos, o el curador de la herencia yacente en su caso. El Ministerio Público perseguirá judicialmente a los omisos o delegará esta gestión al defensor de las obras pías, de los legados destinados a obras de piedad religiosa como sufragios, aniversarios, capellanías, casas de ejercicio espirituales, fiestas eclesiásticas y otras semejantes, dará cuenta al Ministerio Público y al ordinario eclesiástico, que podrá implorar en su caso ante la autoridad civil las providencias judiciales necesarias para que los obligados a prestar estos legados los cumplan. El Ministerio Público, el defensor de obras pías y el ordinario eclesiástico en su caso podrán también proceder espontáneamente a la diligencia antedicha contra el albacea, los herederos o legatarios omisos. El mismo derecho se concede a las municipalidades respecto de los legados de utilidad pública en que se interesen los respectivos vecindarios. Artículo 1292. Si no hubiere de hacerse inmediatamente el pago de especies legadas y se temiere fundadamente que se pierdan o deterioren por negligencia los obligados a darlas, el albacea, quien incumba a hacer cumplir los legados, podrá exigirles caución. Artículo 1293. Con anuencia de los herederos presentes procederá a la venta de los muebles y subsidiariamente de los inmuebles, si no hubiere dinero suficiente para el pago de las deudas o de los legados, y podrán los herederos oponerse a la venta, entregando al albacea el dinero que necesita el efecto. Artículo 1294. Lo dispuesto en los artículos 394 y 412 se extenderá a los albaceas. Artículo 1295. El albacea no podrá aparecer en juicio en calidad de tal, sino para defender la validez del testamento, o cuando le fuere necesario para llevar a efecto las disposiciones testamentarias que le incumban, y en todo caso lo hará con intervención de los herederos presentes o del curador de la herencia yacente. Artículo 1296. El testador podrá dar a el albacea la tenencia de cualquiera parte de los bienes o de todos ellos. El albacea tendrá en este caso las mismas facultades y obligaciones que el curador de la herencia yacente, pero no será obligado a rendir caución sino en el
caso del artículo 1297. Sin embargo, esta tenencia habrá lugar a las disposiciones de los artículos presentes. Artículo 1297. Los herederos, legatarios o fideicomisarios, en el caso de justo temor sobre la seguridad de los bienes de que fuere tenedor el albacea, y a que respectivamente tuvieran derecho actual o eventual, podrán pedir que se le exijan las debidas seguridades. Artículo 1298. El testador no podrá ampliar las facultades del albacea ni exonerarle de sus obligaciones según se hayan unas y otras definidas en este título. Artículo 1299. El albacea es responsable hasta de la culpa leve en el desempeño de su cargo. Artículo 1300. Será removido por culpa grave o dolo a petición de los herederos o del curador de la herencia yaciente, y en caso de dolo será indigno de tener en la sucesión parte alguna, y además de indemnizar de cualquier perjuicio a los interesados, restituirá todo lo que haya recibido a título de retribución.